Circulatorio, el cual cuando en un primer momento se planteó, Galeno lo que planteaba era algo bastante interesante. Es lo que decía, que todo lo que comemos llega al hígado, que en realidad pasa así, más o menos, llega al hígado, y el hígado lo que hace es formar sangre, y esa sangre sale al corazón y a través de un tabique que él decía, pues pasaba del lado derecho al lado izquierdo del corazón, y así pasaba la sangre a todo el cuerpo. Ese hecho de decir que los alimentos se transforman en sangre en el hígado, pues bueno, si bien lo pensó, eso hasta ahora sigue siendo vigente. Lo otro sí ya no ha sido tan completo. El español Miguel Servet, que muere tempranamente porque lo considera un hereje, este sujeto habló mucho sobre circulación pulmonar, hizo bastante información sobre circulación pulmonar, pero finalmente William Harvey, el inglés, es el que se le asigna, el que hace toda la descripción del sistema circulatorio. Lo que sí él no podía saber es cómo la arteria con la vena se comunicaban, y eso es lo que finalmente el italiano Malpighi lo que hace es, con el microscopio, establecer que habían capilares, y ya con eso se forma el circuito circulatorio de Harvey, que lo había planteado, y Servet, que había visto la parte pulmonar. De esa manera se complementa lo que ahora conocemos. Entonces, el sistema circulatorio está constituido por el motor, que viene a ser en este caso el corazón, un órgano hueco que aspira y expele la sangre, y para eso, para poder bombear esa sangre, pues tiene que tener vasos sanguíneos. Y los vasos sanguíneos pues son de tres tipos: básicamente la arteria, el sistema arterial, los capilares, que es donde termina toda arteria, y los capilares que forman el sistema venoso, que van a drenar al corazón finalmente. Entonces, la arteria más importante es la aorta, la cual se ramifica sistémicamente en vasos más pequeños, que son arterias de mediano y de pequeño calibre, y los vasos más pequeños se van llamando ya arteriolas, y cuando ya una arteriola finalmente termina ya de ramificarse, va a llegar o a ingresar hacia un capilar. En el capilar se produce el intercambio nutritivo y gaseoso, y los capilares van a formar finalmente vénulas, que es el sitio por donde se drena. Las vénulas van a venas más grandes y finalmente terminan en las cavas. Eso es lo que se llama el sistema circulatorio mayor. Sale del corazón y finalmente entrega nutrientes y oxígeno en los tejidos, y finalmente va a regresar a la aurícula derecha a través de las venas cavas. Pero si bien su función es de llevar nutrientes y llevar también oxígeno, hay otras funciones que tienen que ver con el sistema circulatorio. Entonces vean ustedes, lo que hace también es sacar los productos de desecho de los tejidos, y eso hay que eliminarlo. Lo eliminamos a través del riñón, o también lo podemos eliminar a través de los pulmones. Si son gases, lo podemos botar el CO2 a ese nivel. Pero también la sangre regula la temperatura corporal. Entonces, a través de la sangre es que uno puede eliminar o retener la temperatura corporal, eso es importante. Por otro lado, la sangre es lo que permite, en cierto modo, de que vayan viajando todo lo que se refiere al sistema endocrino. Las hormonas viajan a través de la sangre. En la sangre tenemos los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos en realidad no son células propias de la sangre, usan la sangre para poder viajar de un sitio a otro y podernos defender. Entonces forma parte la sangre de este sistema de defensa del organismo. Y finalmente, el sistema circulatorio va a manejar ácidos, bases, maneja electrolitos, maneja agua. Entonces la función del sistema circulatorio es bastante compleja. Si lo queremos ver de esta manera, el ventrículo izquierdo saca la sangre a través de la aorta finalmente termina capilarizándose en capilares sistémicos. Estos capilares sistémicos finalmente van a drenar a las vénulas, las venas, y finalmente vamos a llegar a la aurícula derecha. Pasamos al ventrículo derecho. El ventrículo derecho saca la sangre a través de la arteria pulmonar, y esta sangre sin oxígeno, pues a nivel de los capilares pulmonares se va a producir la hematosis, la oxigenación de la sangre, y esta sangre ya regresa a las cavidades izquierdas. Entonces, visto de esta manera este sistema circulatorio, que es un circuito, también lo podemos ver que es un doble circuito. Por un lado, tenemos que los capilares van a drenar toda la sangre que ya
ha sido utilizada, ya no tiene oxígeno, sino más bien predomina el CO2, tiene los desechos, van hacia las cavidades derechas, y las cavidades derechas lo que hacen a través de la pulmonar es mandarle hacia los capilares pulmonares para que se oxigene la sangre. Esta sangre ya oxigenada viene a este otro circuito, el circuito mayor o circulación mayor, cuyo objetivo es llevar esta sangre oxigenada a todo el cuerpo. Mientras que aquella que parte del ventrículo derecho hacia los pulmones es el circuito menor. Entonces, hay dos tipos de circulación, la circulación menor y la circulación mayor. Cada uno de ellos van a tener arterias, van a tener sus capilares y van a tener su sistema venoso. Entonces, si nosotros vemos, el 12% de toda la circulación está en esta circulación menor, el 83% en la circulación mayor y el 5% restante está en las coronarias del corazón. Y un hecho muy importante para ver en todo este esquema es, vean, la importancia del sistema venoso. El sistema venoso tiene un buen volumen de sangre, 67% de todo el volumen sanguíneo está en las venas. ¿Eso qué significa? Que las venas tienen una gran capacitancia. Las arterias no tienen tanto volumen, las arterias ¿qué tienen? Presión. Mientras que las venas no manejan presión, más bien lo que manejan son volúmenes. Y este sistema venoso, dependiendo de los requerimientos, puede entregar más o menos el volumen sanguíneo que contiene a determinado órgano o tejido de acuerdo a su metabolismo local. Entonces, esto no es estático. Todo este sistema circulatorio no es estático, es dinámico. Entonces, vean ustedes que el sistema vascular, fundamentalmente, ¿dónde está la distribución más grande? En los capilares. Más o menos 2.500 centímetros cuadrados es la superficie de los capilares. Y acá va a estar la sangre distribuida a ese nivel en un territorio muy extenso. ¿Por qué es necesario eso? Porque lo que vamos a querer es que en ese terreno tan extenso de 2.500 centímetros cuadrados, la sangre esté distribuido en este territorio, y van a ver que el contacto de la sangre es prácticamente muy simple con su superficie. La sangre va a formar una capa tan delgada porque la superficie es amplia, y esa sangre, que es rica en oxígeno y en nutrientes, permite que a través de todos esos capilares sobre esa superficie el oxígeno pase fácilmente porque está en contacto íntimo. Entonces, esta superficie amplia es lo que permite que ustedes tengan la sangre distribuida homogéneamente y muy en contacto entre los tejidos y el vaso sanguíneo. Pues bien, este sistema circulatorio distribuye prácticamente casi el 50%, si ustedes ven, en el compartimiento esplácnico. El esplácnico es la parte digestiva, y en la parte esquelética, donde están los músculos, prácticamente casi el 50% de la sangre está distribuido ahí. No significa que siempre va a estar ahí, pero yo digo, la circulación es una circulación dinámica, no es estática. Si yo empiezo a hacer un ejercicio, los músculos que están haciendo ejercicio van a pedir sangre. A través de ciertos mediadores generan vasodilatación y la sangre va hacia esos músculos para que puedan trabajar. Le tengo que llevar sangre, le tengo que llevar oxígeno. Entonces lo que va a suceder es que los otros tejidos que no están trabajando ceden parte de su contenido, de su volumen sanguíneo, hacia los que sí están funcionando. Entonces, por ejemplo, si yo hago ejercicio, el compartimiento esplácnico, el digestivo, como no está funcionando, no necesita tanta sangre, lo que hace es mandar parte de su contenido hacia el compartimiento esquelético que está trabajando. Por eso a veces la persona, cuando hace ejercicio, corre, a veces siente un dolor en el hipocondrio derecho, y es que el hígado, al tener tanto volumen de sangre, se contrae un poco y puede haber dolor. ¿Para qué se contrae? Para mandar sangre al sistema esquelético. O a veces la persona siente un dolor en el otro lado del hipocondrio, que es el vaso. El vaso también es un reservorio de sangre. Y se contrae porque no necesita tanta sangre, más bien lo necesitan los músculos cuando están haciendo ejercicio. Situación totalmente opuesta. Si yo como en forma muy copiosa, yo necesito sangre, ¿dónde? En el compartimiento esplácnico.
y no lo necesito en los músculos. ¿Qué debo hacer? La sangre del compartimiento esquelético se dirige hacia el espláncnico. Entonces la sangre tiene que moverse de esa manera. Por eso cuando uno dice, si ustedes quieren hacer ejercicio, no lo deben hacer con el estómago lleno, porque si ustedes han comido, la sangre se va a ir hacia ese compartimiento digestivo, a la parte espláncnica. Pero si yo estoy haciendo ejercicio, la sangre también va a querer irse a la parte muscular. Entonces ese desequilibrio no es lo recomendable. Lo fisiológico es que uno de los compartimentos jala. Si estoy haciendo ejercicio, no debo estar con el estómago lleno. Si voy a comer, no es necesario que tenga que hacer ejercicio. Entonces esto es muy importante para que ustedes vean la distribución. Pero ojo, la distribución es dinámica, no es permanente. Si la piel está en vasoconstricción, hay poco flujo. Si hay vasodilatación, necesita más flujo. Entonces son valores referenciales para que ustedes vean cómo es la distribución de la sangre en el organismo. Bueno, cuando la sangre sale del ventrículo izquierdo, acá vamos a estar, la sangre está llegando, la sangre oxigenada llega a través de las 4 venas pulmonares, aurícula derecha, ventrículo derecho. El motor es el ventrículo izquierdo. El motor es el ventrículo izquierdo que va a bombear la sangre. Y lo hace a una fuerza de 120, que es la presión máxima, con 70, que es la presión diastólica. El ventrículo lanza la sangre con una fuerza de hasta 120 y la diastólica es 70. Y la sangre sale con una velocidad más o menos de 33 a 40 centímetros por segundo. La velocidad que sale del ventrículo es rápido, hacia la aorta. Pero si bien la sangre tiene que avanzar a través de la aorta no es un tubo vacío, hueco. La aorta está llena de sangre. Y entonces la sangre va a tener que avanzar. ¿Por dónde avanza? Por el centro. ¿Por qué no avanza por las paredes? Porque hay resistencia. Entonces las paredes del vaso generan resistencia y la sangre busca por donde va más rápido. ¿Por dónde va? Por el centro. Entonces esa sangre que va a avanzar va a salir con esta fuerza de 120 y con una velocidad de 33, 40 centímetros por segundo. Pero esa sangre finalmente, ¿dónde debe llegar? Debe llegar a los capilares. Y los capilares son, digamos, unos vasos con una membrana muy delgada. La membrana no puede ser muy gruesa, porque si es gruesa no salen los nutrientes, no sale el oxígeno. Entonces el capilar se ha perfeccionado y tiene una delgada membrana. Esa delgada membrana, si la presión llega con 120, el pobre capilar estalla, porque no puede soportar tanta presión. Por otro lado, si la sangre llega a esta velocidad de 40 centímetros por segundo, pues el capilar se lo lleva un ratito y ya pasó. Entonces lo que tiene que hacer el organismo es crear un mecanismo por el cual yo a la sangre le quito fuerza, le freno, le quito velocidad y le quito fuerza. ¿Quién va a generar esa, digamos, restricción en la presión y en la velocidad? El que ejerce esa restricción son los vasos de mediano y pequeño calibre. Las arterias de mediano y pequeño calibre, las arteriolas, son vasos con componente muscular. Son vasos duros. De tal forma que si la sangre quiere pasar a través de ese vaso, hay dificultad. Cuando la sangre sale hacia la aorta es una arteria que tiene una parte elástica. Y entonces cuando entra la sangre, ese elástico, esa aorta se abre ligeramente, y es lo que nosotros palpamos, el pulso. El pulso es porque la arteria tiene un componente elástico que permite que la sangre avance por el centro y se genere una onda de pulso. Pero eso es en las arterias grandes. En las arterias de mediano y pequeño calibre son prácticamente tubos rígidos, un componente muscular, no hay parte elástica. Entonces la sangre, para poder pasar por ahí, tiene que entregar fuerza y empieza a perder velocidad. De tal manera que vean ustedes que conforme el vaso se va haciendo más pequeño, la resistencia vascular periférica que ejercen los vasos de mediano y pequeño calibre, las arteriolas, esa resistencia vascular, esa resistencia al libre pasaje de la sangre, hace que la fuerza de 120 caiga hasta 35. Al capilar debe llegar con una presión no mayor de 35.
Si llega a más de 35, el capilar se rompe. Y la velocidad empieza a caer conforme va avanzando por estos brazos de resistencia, va cayendo hasta 0.05 o 0.1 centímetros por segundo. O sea, se le ha restado fuerza, se le ha restado velocidad. ¿Para qué? Para que la sangre avance por el capilar muy lento, entregando oxígeno y entregando nutrientes. Con poca presión, porque si no el capilar se daña. Y cuando ya la sangre sale del capilar, generalmente sale con una presión hidrostática de 10 milímetros de mercurio, muy baja. Y esa presión va a ser llevada a través del sistema venoso hasta las cavidades derechas, en donde el ventrículo derecho alcanza presiones máximas de 25 y dentro del ventrículo la diastólica de 8. Finalmente, la presión dentro del capilar pulmonar va a ser menor que el del capilar sistémico. Acá es 7 comparado con 35. Y es que acá lo que va a suceder solamente es un fenómeno de hematosis. Mientras que en el capilar sistémico hay entrega de gases, pero también de nutrientes. Y a la vez capto desechos. Entonces vean ustedes la diferencia de las presiones, que eso es bastante importante. Muy bien, entonces así es como funciona este sistema circulatorio. Entonces hay que tener mucho cuidado en relación a lo que se refiere a las estructuras. Vean ustedes, conforme la aorta va avanzando, el calibre, el diámetro, el radio del vaso, que es muy importante, el radio. En la clase que se hizo de la parte de hemodinámica, ahí tienen que ver la importancia del radio. Si el radio aumenta, o sea, si el vaso se abre, pasa más sangre. Si el radio disminuye, pues pasa menos sangre. Eso es muy importante, la ley de Poiseuille. Entonces vean ustedes, la aorta, que mide 2.5 centímetros cuadrados, ¿no es así? Esa es su área. Conforme nosotros vamos ramificándose, el capilar va a ser cada vez más pequeño. Hay capilares que pueden medir hasta 5 micras. Pero así como el vaso se va ramificando, la presión va a ir disminuyendo conforme llegamos a los capilares y la velocidad también va cayendo conforme llegamos a los capilares. Punto 1. Pero si nosotros sumamos todos los capilares, cuál es el diámetro de cada capilar, y sumamos la cantidad de capilares, pues el área que ejercen todos los capilares, como se demostraba, era 2.500 centímetros cuadrados de superficie. Entonces es amplio la superficie. Entonces vean ustedes que la sangre, cuando sale del ventrículo izquierdo, sale a una arteria que tiene un componente elástico para generar la onda del pulso. Pero conforme esa arteria se va ramificando en vasos más pequeños, ese componente elástico va desapareciendo y prácticamente las arteriolas no lo tienen. Las arterias de mediano y pequeño calibre, las arteriolas, son tubos rígidos de componente muscular. Ellos generan ¿qué cosa? Resistencia. ¿Y la resistencia qué va a hacer? Que la fuerza caiga, que la velocidad disminuya para permitir una buena nutrición a nivel de los capilares. Entonces, ojo, ¿quién va a ejercer? Eso es bien importante. ¿Quién ejerce la fuerza de la sangre que hace de que vaya disminuyendo y no vaya a dañar el capilar? ¿Quién es el responsable de que la fuerza de 120 caiga hasta 35? El responsable de la resistencia vascular de las arteriolas. Esa resistencia ayuda para que el organismo finalmente no dañe a sus capilares. Entonces vean ustedes que la presión que sale con fuerza, ojo, esto es presión arterial media, no es sistólica ni diastólica, sino la presión arterial media, una presión en la aorta de 100, conforme vamos llegando a los capilares baja a 20, estamos hablando de media. La sistólica es hasta de 35, acá estamos hablando de media. Entonces el sistema circulatorio mayor maneja presiones altas, de 100 milímetros de mercurio. ¿Cómo está el compartimiento pulmonar? Maneja presiones más bajas. Maneja presiones más bajas, lógicamente, porque en los pulmones solamente va a producirse la hematosis.
Entonces la onda de pulso que nosotros debemos tomar, esta onda de pulso genera primero el volumen de eyección, el volumen sistólico que alcanza este punto, el APME, que es lo que nosotros sentimos en el pulso. Pero una vez que el corazón ha bombeado sangre, el ventrículo se relaja, ¿no? La relajación isovolumétrica. ¿Y qué va a pasar dentro del ventrículo? La presión dentro del ventrículo cae y la sangre va a tratar de regresar. Cuando trata de regresar, ¿se cierran quiénes? Las sigmoideas aórticas. Pero las sigmoideas aórticas son como nidos de paloma. Entonces vean ustedes, la sangre cuando sale con fuerza, genera una onda de pulso, y cuando se produce la relajación isovolumétrica, la sangre va a caer, la onda de pulso va a caer, porque supuestamente la sangre está regresando al ventrículo. Pero cuando trata de llegar al ventrículo, se cierran las sigmoideas, que son como nidos de paloma. Y entonces, ¿qué va a pasar con esa sangre que había salido y ahora trata de regresar? Rebota. ¿Estamos? La sangre trata de regresar hacia el ventrículo, pero los nidos de paloma, las sigmoideas aórticas, se cierran. ¿Qué va a pasar con esa sangre que está llegando? Rebota. Ese rebote es esto. La sangre está tratando de llegar al ventrículo, pero se cierra. Se produce una onda dícrota. Esto es una incisura dícrota, esta es la onda dícrota. ¿Qué significa eso? Eso significa que se han cerrado las sigmoideas aórticas. Y ya después la onda de pulso sigue cayendo, hasta llegar a su punto diastólico. Esta incisura o onda dícrota es importante porque está indicando de que las sigmoideas aórticas funcionan. Si no hubiera esta incisura, la sangre estaría regresando al ventrículo. Entonces, ojo, la onda dícrota o la incisura dícrota es producto del cierre de las sigmoideas aórticas. Se pregunta de examen, por si acaso, no del curso, pero más adelante en clínica siempre pregunta ¿qué es la onda dícrota? Y nadie se acuerda de fisiología. La onda dícrota es eso, el cierre de las sigmoideas aórticas, no se olviden, ¿no? Pues bien, entonces esta aorta, que es la arteria más grande que tenemos a nivel del organismo, la siguiente es la pulmonar, un poco más pequeña, ella lo que tiene que hacer es permitir que la sangre salga a través de este tubo, pero recuerden que no es un tubo hueco, es una arteria llena de sangre, y la sangre va a tener que salir contra todo el volumen que está ya en las arterias. ¿Estamos? Pues bien, hay ciertos sistemas circulatorios que tienen ciertas peculiaridades, y una de ellas es la circulación coronaria. Las coronarias, ustedes ven, miren las veces que se ramifican. Estos vasos se ramifican a cada rato. ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando ustedes tienen una arteria en una sola dirección, es como en el río. Si ustedes tienen el río avanza, el cauce avanza por el centro. Ahí va llevando ramas, piedras, todo, pero nadie se da cuenta porque está ahí avanzando, ¿no? Pero cada vez que el río da una curva o cambia de dirección, las piedras, las ramas que lleva, lo bota hacia justo esos sitios de curva. Eso es un principio hemodinámico que igual pasa en la sangre. Cuando la sangre cambia de dirección, ¿sí?, los desperdicios, el exceso, lo bota hacia esas paredes. ¿Por qué tenemos tanto problema coronario? ¿Por qué la gente se muere de infartos al corazón? ¿Por qué los infartos son porque estas arterias se tapan? ¿Por qué las coronarias se tapan y no se tapan otras arterias? La explicación, en cierto modo, está en estas ramificaciones. Si una persona tiene mucho colesterol, exceso de colesterol, ese exceso, ¿dónde se va a botar? En los sitios en donde la circulación cambia de dirección. ¿Y cuál es la arteria que más cambia de dirección? Las coronarias. Entonces las coronarias, como tanto se ramifican, cambian de dirección, el exceso de la grasa justo se deposita ahí. Por eso hay tanto problema coronario. Es por la distribución anatómica que existen de estos vasos. Nosotros tenemos, si recuerdan por anatomía, la coronaria izquierda y la coronaria derecha. La coronaria más importante en extensión es la coronaria izquierda, en extensión. ¿Estamos? En extensión. Sin embargo, la coronaria derecha es muy importante porque es la que irriga al nodo sinusal y al nodo AB. Y el nodo sinusal y el nodo AB, ¿qué cosas son?
la parte eléctrica del corazón. Entonces, si alguien le pregunta cuál es la arteria más importante, en extensión es la izquierda, la coronaria izquierda, porque irriga un mayor territorio, eso nadie lo discute. Pero si alguien preguntaba cuál es la arteria más importante eléctricamente, es la coronaria derecha, porque es la que va a irrigar al sistema eléctrico, o sea, es diferente la manera como se plantea la pregunta. Entonces, esto por anatomía, la coronaria izquierda, la coronaria derecha, que va a irrigar a todo el corazón. Acá lo tenemos, como es real, acá está la coronaria derecha, y por acá está la coronaria izquierda. Lo ideal es que las dos coronarias estén conectadas a través de circulación colateral, pero lo real es que no necesariamente pasa eso. En este estudio, por ejemplo, no llega la coronaria derecha a conectarse con la izquierda, no hay. Si realmente se conectarían, no habían tantas muertes por el problema coronario. Anatómicamente están, pero funcionalmente no. Esa es la realidad. ¿Hay circulación colateral? Sí. Y esta es una arteria muy especial, porque las arterias coronarias vienen desde la aorta, o sea, desde el epicardio empiezan a estar y se van ramificando hasta entrar al subendocardio. Entonces vean ustedes que se meten en medio de las paredes musculares. El mejor momento para que pase la sangre por acá, por esta arteria, va a ser en sístole o en diástole. ¿No? En la sístole, ¿qué pasa con la sangre del ventrículo izquierdo? Al salir, ¿qué pasa con las sigmoideas aórticas? Se abren. Y esas sigmoideas aórticas son nidos de paloma. ¿Qué tienen en su interior? El nacimiento de la coronaria derecha y la coronaria izquierda. Si yo abro la puerta, esa puerta tapa el orificio de la coronaria derecha y la izquierda. Por eso es que en la sístole no hay sangre en las coronarias. Más bien, cuando la sangre trata de regresar, las sigmoideas se cierran para proteger al ventrículo y las coronarias quedan abiertas. Por eso es que la irrigación del corazón es en diástole. ¿Y cómo están las paredes musculares en diástole? Relajadas. Y por eso es que la sangre avanza cuando el músculo está relajado. La irrigación de las coronarias es en el momento diastólico, porque en la sístole hay presión de las paredes. La sangre más bien está saliendo y las sigmoideas han cerrado el ósteo de las coronarias. La raíz de las coronarias han sido cerradas. En cambio, en la diástole, la sangre está regresando y fácilmente, como se han cerrado las sigmoideas, la sangre regresa a través del ostium hacia las coronarias y el corazón se nutre en diástole. El corazón se nutre en diástole, no en sístole. Ojo, eso es bien importante. ¿Estamos? Entonces ya hemos visto, la resistencia es muy fundamental para entender cómo restar fuerzas, pero ojo, en qué momento el corazón se irriga o se nutre es durante la diástole. Nos conviene tener una diástole larga, no corta, porque de esa manera se irriga mejor nuestro corazón. Entonces el corazón recibe más o menos el 5% del volumen sanguíneo. De los 5 litros, el 5% es más o menos 250 mililitros por minuto. Eso es lo que va a recibir a través de las coronarias este músculo cardíaco. La nutrición básicamente es en diástole y la sangre va desde el epicardio hasta el subendocardio. Ahora bien, ¿quién es el que regula cuánta sangre debe ir a través de las coronarias? ¿Quién abre o cierra los vasos? Pues bien, estos vasos que van desde el epicardio hasta el subendocardio están regulados fundamentalmente por factores locales. El mejor mecanismo que regula el flujo coronario son factores locales, tanto metabólicos y humorales, locales. Ellos son los que regulan fundamentalmente el flujo. ¿Cuánta sangre va a entrar por la coronaria? Dependiendo de los requerimientos del corazón, pues pide más o pide menos sangre, y para eso produce mediadores o informaciones metabólicas y humorales que van a hacer que la circulación se abra o se cierre. Hay otros factores. La actividad simpática cierra los vasos, el parasimpático abre los vasos, gradientes de presión, todos ellos participan.
Pero el factor más importante que determina que haya más sangre en las coronarias o no, va a ser el mismo corazón, a través de sustancias metabólicas humorales que nos va a ayudar a que la circulación aumente o disminuya. Y bueno, ¿cuáles son estos mediadores? El primero es la adenosina, muy importante. El potasio, los hidrogeniones, bradicininas, etcétera, etcétera. El más importante es la adenosina y después le sigue el potasio. Ellos son los mediadores que, dependiendo del trabajo cardíaco, producirán más adenosina para que